Llegué el día de mi cumpleaños y como no es de extrañar, Londres me recibió con lluvia. Bienvenidos a Lost and Found, buscando propósito en el camino. Mi nombre es Laura Peralta y este es el podcast donde les cuento mi aventura por el mundo viajando sola durante 13 meses como nómada digital. Escogí Inglaterra como el siguiente destino de la lista porque quería cumplirle un sueño a mi yo adolescente. Un sueño que todavía estaba vivo, que todavía la Laura de 30 años tenía y lo debía cumplir. Visitar los estudios de Harry Potter. Y bueno, no solo los estudios, también varias de las locaciones y lugares que fueron especiales dentro de la franquicia. Entonces era algo importante para mí y por más de que sabía que iba a ser un destino bastante costoso, era algo que tenía que hacer para tacharlo de la lista y me lancé. El día que llegué, esta vez sí me pusieron problema en el aeropuerto. No fue tan fácil como a la entrada que les conté en Nueva York, donde no me preguntaron mucho, sino que aquí la señora, la verdad, me preguntó 80 veces que qué iba a hacer, que cuánto tiempo iba a estar, que y que la. Y pues resulta que como yo me iba a quedar 2 meses, porque iba a estar un mes en Londres y uno en Edimburgo, pues aunque uno es Inglaterra y el otro es Escocia, se consideran, pues los dos son parte del Reino Unido, por lo tanto es como si hubiera estado, como si fuera a estar en el mismo país por 2 meses. Entonces, pues ella tenía que estar segura como que yo no, pues no me iba a quedar, que tenía los fondos suficientes y todo. Entonces me preguntó muchas cosas hasta que después sí me preguntó por la plata, como los estados de cuenta, cuánta plata hay. Y yo le dije como, yo ya tengo pagos los alojamientos, ya tengo pagos los pasajes, el tren de ida y vuelta a Edimburgo, ya tengo pago el tiquete de salida. Entonces, pues digamos que ya teniendo todo eso, para ella ver la plata que yo tenía dentro de mis cuentas, y ella hizo cálculos y le pareció que era un monto suficiente para mantenerme 2 meses sin trabajar dentro del Reino Unido. Pero la verdad, casi que no me dejan entrar. Hubo un momento en el que en serio yo pensé que de pronto me iban a devolver. Pero bueno, no pasó y logré entrar. Ahí se ve la importancia de tener un colchón financiero de emergencia, más que todo para probar que uno no está como yendo a buscar trabajo o a quedarse, sino que es más como pues turismo, que es lo que uno está diciendo al entrar. Dentro de los preparativos del viaje, pues yo hice bastante investigación, pues estuve mirando muchas opciones para saber dónde me iba a quedar, ¿no? Como que uno siempre mira los pasajes y el alojamiento, es como lo primero que uno mira. Dentro de las opciones de alojamiento, estuve mirando varios hostales, considerando diferentes opciones, unos pues de influencers que había visto, pues que sigo y que viajan mucho, pero pues como yo iba a estar un mes, quedarme en un hostal no era, pues sale bastante costoso, la verdad, en una ciudad como Londres. Yo consideré varias ciudades, como que dije, bueno, me quedo tal vez una semana en Londres y luego me voy a una ciudad aledaña para que no me salga tan costoso, no sé. Pensé en ciudades, no exactamente como ahí al lado, como Birmingham o Bristol o Bath, o sea, vi varias, pero todo era súper costoso y me tocaba considerar los gastos del desplazamiento desde Londres hasta la ciudad que yo escogiera. Entonces finalmente lo mejor era quedarme en Londres, pero por más de que digamos quedarse en un hostal, tenía la ventaja de que no me tocaba pagar tanto transporte porque iba a estar mucho más cerca de los lugares de interés. De todas maneras, no era rentable para mí. Finalmente escogí un Airbnb. ¿Qué deben tener los Airbnb para mí? Digamos, cuando yo busco para una estadía larga, un Airbnb debe tener, primero que todo, acceso a la cocina, preferiblemente que el cuarto tenga luz natural. Para mí es súper importante la luz natural. Que tenga lavadora, si tiene secadora, muchísimo mejor, pero lavadora. Y internet, por supuesto. Sí, digamos que esos son los 4 requisitos principales para mí cuando estoy buscando alojamientos de larga duración. 2 días antes de mi llegada a Londres, la dueña de la casa donde yo decidí quedarme, que quedaba en el noroeste, al noroeste de Londres, como a las afueras, digamos, sigue siendo parte de Londres, pero estaba un poco retirado del centro y de los sitios de interés, más o menos a 50 minutos, una hora, de la estación de King's Cross, que es una estación muy cerca de varios puntos de interés. Escogí este Airbnb precisamente porque se ajustaba a mi presupuesto y cumplía con los 4 requisitos principales. Sin embargo, había una restricción para la cocina y es que la dueña de la casa tenía raíces de la India, entonces no permitía cocinar carne de vaca en su casa, lo cual para mí estuvo perfecto, en especial porque yo decidí ser semi-vegetariana durante varias partes del viaje, no solamente por las restricciones que encontré en algunas de las casas donde viví, sino también porque pues comer carne es caro. Es súper caro. Entonces, pues también me ayuda con el bolsillo ser vegetariana. Entonces, pues le vi como una ventaja ahí.
A 2 días antes de mi llegada, la dueña de la casa me contactó para pues decirme como que ya casi era el momento de la entrada. Eso lo hacen usualmente los anfitriones de Airbnb, pues dan como un saludo previo para ajustar la logística de la llegada. Lo que ella hizo fue preguntarme a qué horas iba a llegar. O sea, yo entiendo que la mayoría de lugares tienen restricción, que uno puede entrar hasta cierta hora. Lo normal es el check-in a las 3 de la tarde, pero bueno, digamos que yo iba a llegar a las 8 de la mañana del vuelo, iba a llegar con jet lag, iba a estar súper cansada, tenía que trabajar. Pues yo le dije que mi idea era llegar a las 11 de la mañana, pero pues principalmente para dejar la maleta y de pronto trabajar en un área común. O sea, no que me entregara el cuarto, pero sí de pronto como un área común. De una fue como, mira, si quieres llegar antes tienes que pagar una noche completa. Y yo le dije como, bueno, ¿cuánto costaría? Y ella me dijo como, no, tienes que reservarla desde la plataforma. Y lo que sucede es que cuando uno reserva en Airbnb por más de 28 días, te dan descuento de larga duración. Y es un descuento bastante considerable. Por lo que si yo fuera a reservar una noche, solo una noche como una reserva particular, me podría llegar a cobrar hasta el doble. Por ejemplo, digamos que yo pagaba entre 20 y 25 libras la noche. Esto me podría llegar a costar 40 libras una sola noche por esa reserva individual. Entonces yo la verdad dije como, bueno, yo no le voy a pagar la gana a esta señora, y me pareció que ya hubo como un defecto ahí en el servicio y en la atención, pues porque no es algo amable y realmente yo solamente, o sea, que solamente me dejara dejar mi maleta era como, yo no necesitaba que me entregara el cuarto, ¿sí? Yo no le estaba pidiendo, o sea, de verdad era llegar como 4 horas antes a la casa, pero bueno, ella no estuvo de acuerdo y pues yo no le iba a pagar. Entonces decidí quedarme en el aeropuerto, trabajé como un zombie porque la verdad estaba súper cansada con el jet lag, comí algo de desayuno en un café, en una cadena, en una de las cadenas más populares en Londres, que se llama Café Nero. Y bueno, esperé a que se acercara más la hora de entrada al Airbnb para irme en el metro. Fui muy afortunada porque no me tocaba cambiar de línea de metro desde el aeropuerto hasta la casa. Entonces solamente tuve que hacer un transbordo de tren porque hay como una división en esa línea, pero de todas maneras no tuve que cambiar de línea, que la verdad es una gran ventaja. Estaba súper cerca la estación estaba a 3 minutos caminando, entonces me fue súper bien, pero cuando llegué estaba súper cansada, obviamente, como ya les venía diciendo, más y más aún pues caminando con esa maleta. Uy, no, estaba cansada, ya no tenía brazos. Pero cuando llegué a la casa, la señora decide que me quiere dar las 20.000 instrucciones, porque resulta que era una casa con muchas, muchas, muchas reglas. Entonces me explicó las 20 puertas, que tenía que girar aquí, tenía que girar allá y ponerle llave y no sé qué y no sé cuántas. Y poner las llaves siempre que fuera siempre que llegara de la calle, tenía que dejar las llaves en una cajita al lado de la puerta para que ella supiera que yo estaba en la casa. Porque también tocaba codificar una alarma. Cada vez que, o sea, si no había nadie más en la casa, tocaba dejar la alarma. Entonces era la manera de saber si había alguien más en la casa o no para poner la alarma. O sea, una persona súper, súper quisquillosa. Por lo general, en los Airbnbs que yo he estado, pues cuando uno va a tener como, se va a quedar por un tiempo, digamos que sí ofrecen como pues si uno tiene derecho a la lavadora, pues sí dan como el jabón está incluido dentro de lo que uno paga, pero no. Ella me dijo que tenía que comprar mi propio jabón, que pues no venden menos de 1 litro, ¿no? Pues que es una ridícula, es comprar 1 litro de jabón para de pronto 3 lavadoras. Pero bueno, esa era una de sus condiciones. Y lo último, que la verdad también eso sí me terminó de descolocar, fue que pues ella me mostró el cuarto, el baño y la cocina, pero obviamente uno veía el resto de la casa, que había la sala, el comedor, un solarium, un patio grandísimo atrás que era donde estaba la lavadora. Y yo le pregunté que si yo podía trabajar entonces en el solarium uno de esos días. Y ella me dijo que no podía porque lo que yo había pagado era específicamente para el uso del cuarto, el baño y la cocina, que yo no tenía derecho a nada más. Pero pues me pareció un poco ridículo porque todo estaba en las fotos del anuncio. O sea, en el anuncio aparecía toda la casa. Entonces cuando ella me dijo eso, yo, pues, o sea, de verdad la actitud de ella me descompuso. Yo no podía creer que me iba a tener que quedar un mes ahí con esa señora en una casa donde yo no me sentía bienvenida. O sea, de verdad fue horrible esa llegada ahí, pero igual estaba muy cansada. Y bueno, al otro día, ya un poco más descansada, bajé a desayunar y a trabajar. Decidí que me iba a sentar en un comedorcito que había en la cocina, pues al que supuestamente yo pues obviamente tenía derecho por estar en la cocina. Me senté ahí a trabajar mientras desayunaba, entonces me tomé mi tiempo, digamos que estuve ahí un buen rato. Y un momento en el que ella se me acercó y me dijo como, bueno, ¿a qué horas te vas a ir de aquí? Porque me gusta tener la cocina despejada.
Y yo respiré profundo y le dije, no, pues tranquila, yo ya me voy. Pero eso, o sea, eso para mí fue un shock aún más grande porque se suponía que o sea, es que me echó de la cocina, del lugar donde me dijo que yo podía estar. O sea, de verdad, todo mal. O sea, no fue un buen recibimiento, no me sentía bienvenida, fue horrible tener que pensar que iba a tener que pasar ahí un mes entero. Pero ya no había nada que hacer, yo no iba a conseguir un lugar que me costara lo mismo que yo pagué. Entonces pues me tocaba asumir y adaptarme. Pero eso es también lo bonito de esas experiencias, o sea, es parte del reto. Porque cuando uno vive en la casa de una persona, así sea que no conoces o que sea familia o lo que sea, te tienes que adaptar a la vida de esa persona y conoces más cómo viven las personas. Es una de las cosas más grandes que me dejó el viaje. Poderme adaptar a diferentes ambientes, a diferentes estilos de vida y sí, como mimetizarse en esos estilos de vida y poder ser parte de ese nuevo entorno al que uno llega. Entonces, a pesar de las dificultades, pues es importante el aprendizaje que te dejan. O sea, a pesar de todas estas cosas malucas, digamos que sí destaco que la casa era muy bonita, el cuarto era súper cómodo, era muy grande, la casa estaba muy limpia, había un gatito, entonces yo también le doy puntos extra por eso. La ubicación estaba buenísima, había restaurantes cerca, había supermercados, era un barrio bastante, tenía mucha predominancia de personas de la India. Entonces había un supermercado indio al que yo iba, realmente ahí era donde hacía mi mercado. Y pues comí muchas lentejas, mucho arroz, pastas también, con vegetales. Y hacía como unos snacks con frutas deshidratadas, con coco rallado, maíz tostado. Comía mucho eso como para tener así snacks en la calle y en la casa. Y destaco mucho que hubiera una buena cocina, ¿sí? Porque tener una cocina es un requisito esencial para mí, porque cuando uno está en lugares tan costosos como el Reino Unido, uno tiene que sí o sí comer en la casa. O sea, la mayor parte del tiempo, pues tú estás viviendo allá, o sea, yo no estaba de vacaciones. Entonces, pues yo iba a vivir un mes completo, yo tenía que comer en la casa, entonces para mí tener una cocina es esencial para poder hacer las comidas diarias y reducir costos, por supuesto. Y pues tenía la estación de metro muy cerca, o sea, la zona era muy bonita, entonces también le doy puntos por la ubicación. Y al final de la estadía, las vueltas que da la vida y lo curioso que es todo, la dueña de la casa ya me hacía conversación en la última etapa de la estadía y de hecho hasta le gustaba que yo me sentara a conversar con ella ahí en la cocina. Nos quedábamos ahí, nos poníamos a hablar y hasta el último día hasta me regaló comida, me dejó una reseña de 5 estrellas en Airbnb, me dijo más o menos que yo era el mejor huésped que había tenido en su vida. Entonces, pues es curioso cómo funcionan las cosas. Y bueno, y pues me dijo que obviamente me recibiría cuando yo quiera volver a su casa. Pero sí, bueno, parte de la experiencia. El hecho de que la casa estuviera tan lejos del centro y de todas las atracciones pues que uno quiere visitar como turista, hizo que yo tuviera que ser muy estratégica con la planeación de mis días, porque yo no podía ir más de 2 veces a la semana, porque el transporte es muy caro. O sea, el transporte de Londres es buenísimo, todo está súper interconectado, hay buses por todas partes, en la línea del metro, el que construyó eso, mejor dicho, admirable, esos ingenieros, porque es una locura cómo interconectan todo, todos esos metros, es impresionante, es increíble. La verdad es un muy buen sistema, pero es demasiado costoso. Entonces tuve que planear muy bien mis días y yo creo que durante ese mes, yo creo que días completos que fui a Londres, yo estaba en Londres, pero pues cuando uno dice Londres es como al centro, para ir a Londres, digamos que era más o menos entre unas 10 y 15 libras diarias, entonces yo no podía costear eso. Entonces pues sí me tocó planear muy bien, hice nuevamente lo que hice en Nueva York, cogía un mapa, zonificaba y empezaba a mirar qué era lo que iba a visitar, también mirar cuáles eran las atracciones pagas y cuáles no, y caminar muchísimo, hay muchísimos museos en Londres y diría que la mayoría son gratis, digamos que solamente hay como unas exhibiciones especiales dentro de los museos que sí pues hay que pagar,
pero en general uno puede entrar gratis a los museos. Sin embargo, yo pues la verdad no tenía muchas ganas de ver cosas robadas, ni de estar en museos, y como que quería apreciar más la ciudad como tal y aprovechar los días de sol, porque eran tan limitados que pues estar dentro de un museo cuando pues casi no ves el sol, pues mejor estar afuera. Y caminé mucho por parques, fui a los puentes, como al puente de las dos torres, al puente Millennium, que es una de las locaciones de Harry Potter que aparece en la sexta película, ir al Borough Market, que es un mercado donde hay puesticos y se compra comida fresca, hasta encontré un puesto de café colombiano, y la gente pues va caminando y va comiendo mientras camina o se sienta pues como a las afueras, como en unos muritos, y pues la verdad toda la comida se veía buenísima. Pues lo típico, ¿no? El Big Ben, el Palacio de Buckingham, el Camino de la Princesa Diana, London Eye. También fui a Leadenhall Market, que es otra de las locaciones de Harry Potter que aparece en la primera película donde hicieron el caldero chorreante, y ahora es un centro de odontología. También visité Mina Lima, que es la casa de diseño gráfico que hizo toda la parte gráfica para las películas de Harry Potter. Y entonces uno va, es un edificio que tiene varias plantas y uno ve todos los artículos que tienen, pues con pósters, con cojines, con, bueno, todo el merchandising que se puedan imaginar. Pero pues como, sí, como toda, se ve todo este diseño gráfico que estuvo aplicado a las películas. También fue un lugar muy especial para visitar. Visité también, dentro de mis recorridos, pasé por un centro comercial que quedaba muy cerca de la estación de King's Cross, que por cierto es la estación de donde sale el expreso de Hogwarts, para los que no lo sabían. Y bueno, en esa caminata que encontré este centro comercial, que era una fábrica de carbón, tiene una estructura bastante interesante precisamente por esto. Entonces la verdad es un lugar que siento que vale la pena visitar. Pero dentro de ese recorrido encontré la Universidad de Artes de Londres, que me dio un poco de nostalgia porque fue un lugar donde yo quise estudiar en algún momento de mi vida. Creo que tal vez diseño de vestuario o algo parecido. Y ver a las personas estudiando en ese momento, haciendo sus talleres, creando cosas, porque son unos ventanales enormes, puedes ver hacia adentro. Entonces estás viendo como todo lo que está sucediendo allá, cómo están creando. Y no sé, me dio nostalgia pensar que yo pude haber sido una de esas personas. Entonces, no sé, la verdad me pareció maravilloso. Como poderlo ver ahí, con mis propios ojos, sí, como hubiera sido esa experiencia. La verdad fue un momento de bastante nostalgia. También visité varias librerías. A mí me encanta visitar librerías cuando estoy viajando. Visité una que se llama Waterstones, que es una de las cadenas más grandes en el Reino Unido. Tal vez la cadena más grande de librerías, así como Barnes & Noble lo es en Estados Unidos, Waterstones es en el Reino Unido. Y maravilloso, espacios increíbles. Y fui también a The Noble Collection, que es un fabricante de objetos de coleccionistas. Ellos tienen varias de los artículos de Harry Potter, algunas varitas, edición especial, son fabricadas por ellos. Entonces entrar allá, no, eso es es como una juguetería para el coleccionista. De verdad, se encuentra, yo estaba embobada. Todo lo que venden del Señor de los Anillos, de Star Wars, de Harry Potter, o sea, mejor dicho, todas las franquicias que son así de las grandes, venden lo que uno se puede imaginar, o sea, desde lo más chiquitico, desde los anillos, desde joyería, cositas de chiquitas, hasta los sables, espadas, bueno, mejor dicho, todo lo que se imaginen. La verdad es un sueño para el coleccionista, de verdad es un lugar que vale la pena visitar si uno es coleccionista. Bueno, una experiencia que quisiera resaltar es el musical de Six, que es 6. Yo escuché ese musical cuando estaba en Estados Unidos, en New York, y pues la verdad me dio curiosidad porque escuché varios comentarios, o sea, como que estaba en furor y que valía mucho la pena. Entonces, cuando estaba en el Reino Unido, investigué un poco, pues porque allá también tienen una gran escena teatral, hay mucho teatro, igual que en Broadway. Pues empecé a leer y resulta que es la historia de las 6 esposas de Enrique VIII, que fue el rey que introdujo el protestantismo a Inglaterra y rompió con la Iglesia Católica. Todo para poderse divorciar de su primera esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, su segunda esposa. Sí, o sea, digamos, porque se quería divorciar. Entonces el man hizo todo eso. Pero pues bueno, en otro episodio hablamos de la historia.
Entonces es como una historia traída, como contada desde la modernidad, pero desde las voces de las 6 esposas de este tipo. O sea, lo hacen de una manera muy cómica y como muy, como traída como a términos de la actualidad. Entonces lo hacen muy disfrutable y uno pues igual como que se refresca la memoria de esta parte de la historia. Entonces la verdad, muy interesante. Más que un musical como tal, es como un concierto, porque realmente no hay como parte teatral, o sea, no es como que te estén contando la historia así como escenas y tal, sino que es más un concierto, pero igual me gustó mucho el formato, los vestuarios, las actuaciones, las voces, la verdad vale la pena, también lo recomiendo y pues más como verlo cuando uno está en Inglaterra, pues que también es parte de la historia de ellos y pensar, ¿no? Porque a veces uno, bueno, no sé si les ha pasado, pero a veces como que uno piensa en una persona específica que, o sea, por esa persona se cambió la historia para siempre. O sea, como que ese acto de romper con la Iglesia Católica para meter una nueva religión fue disruptivo. La historia es como es gracias a esos pequeños cambios. No sé si esas personas de verdad dimensionan el impacto que tuvieron en el resto de la historia. No sé, a veces pienso en esas cosas y me parece interesante. Perdón, ya estoy como divagando mucho, pero otro día hablamos de eso. Pero bueno, el caso es que les recomiendo mucho este musical. Algunos encuentros inesperados. Yo en Londres no conocía a nadie, pero tenía una compañera de trabajo, vivía en Londres y acordamos para encontrarnos y conocernos. Entonces estuvimos, en 2 ocasiones nos encontramos, caminamos por un parque una vez y por su barrio otra vez y la verdad me gustó mucho ver esa otra parte de la ciudad, como esa parte como residencial, como más local. La verdad me sorprendió gratamente, muy bonito y también me encontré con la hermana de un amigo y pues muy afortunado ver personas conocidas en un escenario desconocido. Que todo porque fue muy difícil conocer gente en Londres me pareció muy complejo porque yo estaba muy aislada en el Airbnb. Claramente pues estar en un hostal como que sí da como la ventaja de que puedes como relacionarte con más gente, pero me empecé a meter en muchos grupos de Facebook como para intentar hacer conexiones de expats, nomás digitales y bueno, en fin, muchos grupos, pero nunca pude coincidir para los eventos que hicieron, entonces no pude conocer gente, por eso se volvieron también como más valiosas aún estos encuentros. Bueno, ¿volvería o no volvería? Realmente yo no volvería a Londres. Eh, a Inglaterra tal vez, siento que hay ciudades que de pronto vale la pena conocer, pero a Londres como tal yo no volvería. Londres la verdad no me conectó como ciudad, no, o sea, sí tiene cosas bonitas, igual que todas las ciudades, yo diría, pero no me conectó y no siento que sea una ciudad a la que yo quisiera volver. El único motivo por el que yo volvería sería para volver a los estudios de Harry Potter. Y bueno, es que ese fue un tema que me quedó, ¿no? Pero es que siento que ese fue mi regalo de cumpleaños, número 30. Y siento que para esa experiencia tiene que haber un episodio. O sea, tiene que haber un episodio porque es uno de los mejores días de mi vida, sin exagerar, ¿ah? Entonces, dejémoslos para el próximo. Sí, sí, el próximo. En el próximo les cuento qué pasó en los estudios. De verdad que eso merece la pena un episodio. Si me acompañaron hasta acá, muchas gracias. Gracias por escuchar, gracias por seguir la aventura. Si tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios, algún pensamiento, si quieren compartir alguna historia, si se sienten identificados con algo de lo que les he contado, porfa, también cuéntenme, mándenme mensajes de voz. Me encantaría hacer un Q&A con sus preguntas o un live, no lo sé. Pero sí, conectemos en redes sociales. Estoy como soylala.co en Instagram y TikTok. Y me pueden escuchar en YouTube y Spotify. Nuevo episodio todos los jueves. Nos vemos en el próximo.